En mayo de 2014, Krish Flynn, estudiante de biología de 22 años, emprendió una expedición en solitario a la cordillera Humboldt-Toiyabe, en Nevada. Quería fotografiar un raro lagarto sobre el que quería escribir un trabajo de investigación y debía regresar en 3 días. Han pasado 6 años. En agosto de 2020, un grupo de buscadores de setas encontró huesos humanos esparcidos en una zona remota del bosque. Los forenses descubrieron que se trataba de los restos de un hombre joven. Varios de los huesos presentaban claros grabados realizados con un instrumento afilado. Algunos se hicieron en vida del joven, otros después de su muerte. Los símbolos no podían descifrarse y no tenían análogos conocidos. Krish Flynn abandonó su hogar en Reno, Nevada, y se embarcó en un viaje del que nunca regresó. Era un tipo tranquilo y reservado que vivía en un pequeño apartamento cerca de la universidad. Sus colegas del departamento lo describían como un hombre de una concentración poco común. Si Krish emprendía una tarea, la llevaba a cabo hasta el final. Su sueño era convertirse en herpetólogo, un científico que estudia los reptiles. Por eso pasaba la mayoría de los fines de semana en la naturaleza, fotografiando lagartos, serpientes y pequeños anfibios. Aquella mañana salió temprano, antes del amanecer. En el asiento trasero de su viejo Honda Civic plateado había una tienda de campaña, un saco de dormir, una cámara, un diario de campo y una pequeña provisión de comida. Según las grabaciones de vigilancia, entró en una gasolinera Silver State Fuel de Carson City a las 8:40. La cajera, Amber Rawlins, dijo más tarde a la policía que compró 2 botellas de agua, un paquete de barritas energéticas y pilas para su cámara. Ella recordó sus palabras. Hablaba con calma, sin aspavientos, pero estaba claro que su mente ya no estaba aquí. Cuando le pregunté a dónde iba, me dijo que a las montañas, a buscar un lagarto raro. A las 9:30, Krish salió de la gasolinera, subió a su coche y se dirigió hacia el lago Tahoe. La carretera subía hacia el bosque nacional Humboldt-Toiyabe, donde hay un sendero llamado Wolf Ridge. Era una ruta escasamente poblada, de unos 15 kilómetros, poco frecuentada por los turistas debido a su lejanía y dificultad. Los lugareños decían que allí se perdía a menudo la comunicación y por las tardes una espesa niebla se levantaba sobre las montañas, comiéndose el sonido. A las 10:20, el coche de Krish fue visto aparcado a la entrada del bosque. Este hecho fue confirmado por una grabación de una cámara de vigilancia instalada en el tablón de información del Servicio Forestal Nacional. Salió del coche, comprobó su equipo e hizo una breve anotación en el libro de visitas. Krish Flynn, Reno, Nevada. Inicio de la ruta, 15 de mayo, regreso previsto, 18. La escritura es suave, clara y no muestra signos de precipitación. El tiempo ese día era cambiante. Según la estación meteorológica del lago Tahoe, la temperatura alcanzó los 70 grados Fahrenheit durante el día, y por la tarde el cielo se nubló y empezó a llover brevemente. El testigo, que más tarde se convertiría en una pieza clave en el caso, recordaba haber visto a Krish a unos 5 kilómetros del aparcamiento, en un estrecho tramo de sendero donde las laderas se elevaban bruscamente y un arroyo de montaña corría entre los pinos. Se llamaba Daniel Brown, un ingeniero de 40 años de Reno que a menudo recorría esa ruta después del trabajo. Al ser entrevistado, Brown dijo: «Le vi hacia el mediodía. Caminaba hacia mí, llevaba una gran mochila y una cámara en la mano. Intercambiamos algunas palabras sobre el tiempo. Bromeé diciendo que por la tarde nos caería una tormenta, y él me contestó que esperaba hacer algunas fotos antes de que lloviera. Parecía bastante tranquilo». Este fue el último avistamiento confirmado de Flynn en la ruta. A partir de ahí, su camino se truncó. Esa tarde, solo quedaba su coche en el aparcamiento, cerrado y sin signos de daños. En el maletero había un bidón de repuesto, un botiquín de primeros auxilios,
un juego de mapas y una caja de lentillas. En el habitáculo estaba su chaqueta favorita, la que siempre llevaba en las excursiones. La puerta del conductor estaba limpia, sin huellas dactilares. No había llaves dentro, ni signos de prisa o pánico. Al día siguiente empezó a llover y los arroyos de las montañas se desbordaron. Según el servicio forestal, algunos de los senderos de la zona de Wolf Ridge se habían vuelto peligrosos para caminar. Pero incluso con mal tiempo, un excursionista experimentado podía esperar unas horas y regresar. El hecho de que Flynn no lo hiciera ya causó preocupación entre su familia. El 19 de mayo, cuando no se presentó a trabajar en la tienda de animales Wild Habitat, la propietaria, Mary Taylor, intentó llamarle, pero no contestó. Por la tarde, llamó a su madre, Linda Flynn. Por la noche, la familia se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de Douglas. Según el informe, el oficial de guardia, Michael Dalton, tomó declaración a las 25 y la remitió inmediatamente a los detectives. El informe de esa noche dice: el último contacto confirmado con Krish Flynn fue el 15 de mayo, hacia las 12 del mediodía, según un turista, Daniel Brown. Se encontró un vehículo registrado a nombre de la persona desaparecida. No había signos de allanamiento ni de actividad delictiva. Los residentes locales recordaron que esa semana había una extraña neblina sobre las montañas que duró incluso después de la lluvia. Uno de los guardas forestales de guardia dijo que aquella noche oyó breves ecos de silbidos o gritos que resonaban entre las rocas y se extinguían. Este episodio se incluyó más tarde en el caso, aunque oficialmente se declaró no confirmado. Durante los días siguientes, el coche de Krish permaneció en el aparcamiento, como esperando a su dueño. El silencio del bosque parecía aún más denso que de costumbre, y en algún lugar de la oscuridad, entre los viejos pinos, había un rastro invisible que ahora no solo conducía a las profundidades de las montañas, sino también a las profundidades del misterio. La operación de búsqueda comenzó el 20 de mayo de 2014 a las 7 de la mañana. En ella participaron representantes de la oficina del sheriff del condado de Douglas, rescatadores, voluntarios y adiestradores con perros de búsqueda. Se instaló un cuartel general provisional en el césped al comienzo del sendero de Wolf Ridge. Se colocaron mapas al aire libre, un generador, varias tiendas de campaña y una mesa de campaña, y el sargento David Lawrence, coordinador de la operación, se puso manos a la obra. Tenía más de 20 años de experiencia en búsquedas en montaña y no ocultaba que la situación parecía extraña desde el principio. Los primeros equipos se adentraron en el bosque con perros adiestrados para detectar el olor humano incluso después de varios días. Caminaron con confianza por el sendero, repitiendo la misma ruta que, al parecer, había elegido Krish. En la tercera milla, el sendero se interrumpió de repente. Cerca de una zona rocosa, los perros giraron sobre sí mismos, perdieron el rumbo y se sentaron como si el olor hubiera desaparecido en el aire. Uno de los adiestradores, un veterano de Carson City, escribió en su informe: el olor se detuvo bruscamente, sin transición. El viento era constante y no llovía. Esto es lo que ocurre cuando un objeto se eleva en el aire o se desplaza sobre el agua. Esta frase se convertirá más tarde en una de las más discutidas del caso. Ese mismo día, un helicóptero sobrevoló el lugar, pero la cámara termográfica no mostró ningún rastro de campamento o fuego. La zona es bastante abierta, con pequeñas colinas y escasos árboles, por lo que la ausencia de signos de presencia humana parecía inexplicable. A la mañana siguiente, la búsqueda continuó en una zona más amplia. A unos 6 kilómetros del campamento, uno de los voluntarios, Ray Thompson, encontró objetos que más tarde se confirmó que eran de Krish Flynn. Era su mochila, medio vacía, tirada no en el camino, sino bajo un arbusto, como si alguien la hubiera ocultado deliberadamente. Dentro había una tienda de campaña plegada, una muda de ropa, algunos cuadernos con notas y un juego de pilas de repuesto.
Solo faltaban comida, agua y una cámara. Thompson admitió que sintió una extraña premonición cuando vio la mochila. En sus palabras, recogidas en el informe, hay una frase: parecía haber dejado sus cosas a toda prisa, pero no huía. Todo estaba bien empaquetado. A pocos metros, otro voluntario, un joven guarda forestal llamado Nate Barlow, se topó con una navaja. La hoja estaba abierta y la navaja estaba tirada entre las piedras, brillando al sol. Era un modelo caro que Flynn había comprado unos meses antes de desaparecer. Sus iniciales aún estaban en el mango. No se encontraron rastros de sangre. Los buscadores examinaron cada barranco, cada grieta en un radio de varios kilómetros. La zona forestal no parecía peligrosa. Pendientes suaves, arroyos poco profundos, ningún acantilado. Pero no había señales de lucha ni piezas de equipo. Uno de los detectives que trabajó en el lugar, en conversación privada con un periodista, dijo: parece que simplemente desapareció. Si hubiera sido un oso, habría restos de cosas. Si se hubiera caído, habrían encontrado al menos restos de tela. Pero aquí no hay nada. Todos los intentos de encontrar otro rastro fracasaron. Los perros condujeron al grupo una y otra vez a la misma zona rocosa donde desapareció el olor. El servicio forestal buscó pasadizos subterráneos o antiguas minas que pudieran explicar la desaparición, pero no había instalaciones de este tipo en la zona. Una semana después de iniciarse la búsqueda, expertos del Centro de Rescate de Reno se unieron al caso. Analizaron la trayectoria de Flynn en un mapa topográfico. Según su conclusión, caminaba en línea recta, sin desviaciones, lo que indicaba confianza en la ruta. El informe dice: no se encontraron signos de desorientación o movimiento caótico. Esto significaba que no estaba perdido. Al mismo tiempo, la policía comprobó la vida personal del desaparecido. Familiares y amigos confirmaron que Krish no tenía conflictos, deudas ni trastornos mentales. Su padre, durante el primer interrogatorio, dijo: era demasiado listo para hacer una estupidez y demasiado cuidadoso para morir a causa de un accidente. Esta frase se citó en todos los periódicos locales. Cuando el primer mes de búsqueda fue infructuoso, la oficina del sheriff empezó a formular una versión oficial de la historia. Había dos. La primera era un accidente. Dijeron que Flynn podría haber caído en una grieta invisible o en una cueva natural que no podía inspeccionarse visualmente. La segunda era una desaparición voluntaria. Sin embargo, esta versión fue rápidamente rechazada. Todos los que conocían al hombre subrayaron que solo vivía para la ciencia. Además, los objetos encontrados contradecían la lógica de la fuga. ¿Por qué dejarse un cuchillo si se piensa sobrevivir en la naturaleza? A finales de junio, la búsqueda se interrumpió. El helicóptero dejó de elevarse y se cerró el cuartel general. El caso de Flynn quedó oficialmente suspendido temporalmente. Para la policía, esto significaba que no había nueva información. Para la familia, era el comienzo de muchos años de incertidumbre. Cerca del aparcamiento donde empezó todo, solo quedaba un viejo tablón de información y un coche que fue retirado solo una semana después de que se cerrara la operación. En su capó, alguien dejó un trozo de papel con una breve inscripción: le buscamos por todas partes. Ha pasado un año desde la desaparición de Krish Flynn y el caso ha ido perdiendo prioridad. En la oficina del sheriff del condado de Douglas se archivó oficialmente bajo el epígrafe «Cerrado hasta nuevo aviso». La portada del expediente llevaba la fecha de 17 de julio de 2015. La conclusión de la comisión era breve: probable accidente o muerte por causas naturales. No se ha encontrado el cadáver. Una redacción que no explicaba ni negaba nada. El cuartel general, que antaño bullía con las voces de los voluntarios y el crepitar de las emisoras de radio, fue desmantelado en otoño. En el aparcamiento cercano al sendero de Wolf Ridge, solo quedaba un pedestal de piedra con un mapa de la ruta
en el que alguien había marcado una vez una cruz roja con un lápiz. El lugar donde Flynn desapareció. Con el tiempo, esta cruz casi desapareció y la historia se fue convirtiendo en leyenda. Los lugareños rara vez mencionaban a Krish, pero estaban deseosos de contar rumores. El más popular era la historia del ermitaño del bosque, un hombre desconocido que supuestamente vive en lo profundo de las montañas, come caza y vigila a los que se alejan demasiado. Esta leyenda se contaba en los bares turísticos cercanos al lago Tahoe. Algunos afirmaban haber visto la luz de un farol entre los árboles por la noche. Otros, haber oído pasos humanos detrás del campamento cuando no había ni un alma alrededor. Estas historias no se publicaron en los periódicos, pero las discusiones continuaron en los foros turísticos. Un usuario escribió que en 2016 vio una figura con una capa oscura en la orilla opuesta del arroyo, donde una vez se había encontrado la mochila de Krish. Otro afirmaba haberse topado con antiguos túneles mineros revestidos con vigas de madera y haber oído el eco de pasos en su interior. Oficialmente, todos estos testimonios se consideraron no verificados, pero dieron lugar a una nueva mitología local, una que permite a la gente hablar del miedo sin mencionar la muerte. Los propios investigadores, entrevistados posteriormente por periodistas, admitieron que el caso les dejó una sensación desagradable. Uno de ellos, el detective Thomas Wade, dijo en una entrevista extraoficial: «Estamos acostumbrados a los cadáveres, pero aquí no había nada, ni un solo hilo del que tirar». Sus palabras fueron citadas en varios periódicos locales, tras lo cual el tema volvió a desaparecer de los titulares. En 2017, la oficina del sheriff recibió un nuevo informe. Un leñador de la pequeña localidad de Génova, llamado John Marsh, informó de que, más o menos en la misma época de la desaparición del estudiante, había visto por la noche un todoterreno de color caqui sin matrícula. El coche circulaba por una estrecha carretera forestal con los faros apagados. Según Marsh, el conductor parecía conocer tan bien la zona que conducía sin luces. El hombre no denunció el incidente antes porque no relacionaba lo que vio con la desaparición del turista. Los cazadores suelen evitar las patrullas oficiales en las montañas. Los detectives acudieron al lugar indicado por el testigo, pero 3 años después, hacía tiempo que los rastros habían desaparecido. No quedaban cámaras de vigilancia ni huellas de neumáticos. El informe decía: «La información no es verificable. La probabilidad de fiabilidad es media». Esta redacción no cambió la situación del caso, pero fue la primera mención de la posible implicación de terceros. A pesar de la finalización oficial de la búsqueda, la familia Flynn no se dio por vencida. Linda y Richard Flynn, los padres de Krish, siguieron enviando preguntas a la policía. Se pusieron en contacto con periodistas y organizaciones benéficas implicadas en la búsqueda de personas desaparecidas. En 2018, contrataron a un investigador privado de Carson City, Michael Graves, antiguo agente federal especializado en casos desesperados. Graves revisó todo el material, los reportajes fotográficos y los protocolos de interrogatorio. Recorrió personalmente la ruta del Wolf Ridge Trail y pasó una noche en la misma zona donde desapareció el rastro de los perros. En su informe, escribió: «El bosque tiene una acústica extraña. Los sonidos se pierden y luego vuelven por el otro lado. Este lugar distorsiona la distancia y la dirección. Una persona, incluso una experimentada, puede confundirse sin darse cuenta de que está parada en el mismo lugar». A pesar de ello, el detective no encontró pruebas que explicaran la repentina pérdida del rastro o la desaparición sin dejar rastro. Graves llamó la atención sobre un detalle de los materiales. Las fotos de la mochila encontrada por los buscadores no mostraban ninguna mancha de barro, a pesar de que había llovido después de la desaparición. Esto podría significar que la mochila no estuvo bajo la maleza todo el tiempo o que fue trasladada más tarde, pero no había pruebas de ello.
Tras varios meses de trabajo, el detective privado admitió que la policía ya había barajado todas las versiones posibles. En una carta a la familia, escribió que el caso tenía un vacío sobrenatural. Ni crimen, ni testigos, ni lógica. Para los padres, estas palabras fueron otro golpe. Poco a poco, la decepción dio paso a una silenciosa expectación. Todos los años, en mayo, acudían al inicio del sendero, depositaban flores donde había estado aparcado el coche y dejaban una nota en el libro de visitas. Nos acordamos. A veces pasaban turistas y preguntaban a quién buscaban. Linda respondía brevemente: a nuestro hijo, se lo llevó el bosque. A finales de 2019, el caso de la desaparición de Krish Flynn se había convertido finalmente en una historia que todo el mundo conocía, pero que nadie esperaba resolver. En el archivo de la policía, permanecía en la estantería bajo el número 142, entre docenas de otros, con la misma palabra en la portada: desconocido. El 17 de agosto de 2020, 3 vecinos de la pequeña localidad de Bridgeport fueron al bosque a recoger setas. Era una mañana de domingo cualquiera, sin incidentes, pero su excursión fue mucho más lejos de lo previsto. Se adentraron en una zona remota del Bosque Nacional Humboldt-Toiyabe, a 50 kilómetros del sendero Wolf Ridge, en un lugar donde ya no había rutas oficiales. Los cazadores locales llamaban al lugar donde se encontraban el Cinturón Muerto, una tierra baja entre las colinas, donde solo crecían pinos retorcidos y musgo debido al suelo húmedo y a la niebla constante. Hacia las 10 de la mañana, uno de los buscadores de setas, Harold Mason, vio entre las hojas caídas un fragmento blanco que parecía parte de una rama. Cuando se agachó, se dio cuenta de que no era un árbol, sino un hueso humano. Al principio, los hombres pensaron que habían encontrado una antigua tumba, pero al rastrillar el suelo, se toparon con los restos de varios huesos más esparcidos de forma caótica. Inmediatamente llamaron a la policía. Un equipo de forenses de la oficina del sheriff del condado de Douglas llegó al lugar, junto con expertos en antropología forense de la Universidad de Reno. Se acordonó la zona, se instaló una tienda y se fotografiaron y etiquetaron todos los detalles. Los forenses observaron que los huesos llevaban al menos 5 años a la intemperie. Algunos habían sido erosionados por la lluvia y otros arrastrados por los animales. No obstante, consiguieron reunir un esqueleto casi completo. El descubrimiento no se relacionó inmediatamente con la desaparición de Krish Flynn. El informe solo decía: varón de 20 a 25 años, fallecido hace 5 o 7 años. Pero cuando los patólogos empezaron a describir los huesos, surgieron detalles que nadie había esperado. En la superficie de varias costillas y del húmero se veían claramente rastros de tallas. No parecían arañazos de piedras ni huellas de animales. Las líneas eran rectas, paralelas, con ángulos claramente definidos. En uno de los huesos pudieron ver un signo que parecían triángulos entrelazados, y en el otro, algo parecido a una espiral. Los expertos se dieron cuenta inmediatamente de que no se trataba de una lesión natural. Tras un examen más detallado, los antropólogos llegaron a la conclusión de que algunos de los símbolos se habían aplicado después de la muerte, pero 2 de las costillas mostraban signos de cicatrización ósea, lo que significaba que algunas de las tallas se habían realizado mientras la víctima aún estaba viva. En su informe, el experto forense jefe escribió: las marcas muestran signos de manipulación deliberada. Están formadas por un objeto metálico afilado, probablemente un cuchillo o una hoja de bisturí. El tiempo de formación varía. Algunos de los símbolos parecen reales. Este descubrimiento conmocionó incluso a forenses experimentados. En las primeras horas barajaron decenas de versiones, desde la participación en un ritual ocultista hasta un trastorno mental de la víctima. Pero se mantuvo la más probable. Estaban ante el cadáver de un hombre que había sido torturado. Durante 2 días peinaron el lugar con detectores de metales en busca de cualquier objeto adicional.
Bajo una capa de hojas encontraron los restos de un tejido, un fragmento de material sintético gris similar a una chaqueta de turismo. La cremallera tenía una parte del logotipo de la marca deportiva. Fue esta coincidencia la que más tarde llevó a la primera suposición. La chaqueta era idéntica a la que llevaba Chris Flynn el día de su desaparición. La semana siguiente, el laboratorio recibió los resultados del análisis preliminar. Los antropólogos forenses descubrieron que el hombre medía aproximadamente 1,80 metros. Su estructura ósea correspondía al tipo caucásico y la edad de su muerte oscilaba entre los 20 y los 25 años. Solo había un caso en el archivo del sheriff que coincidiera con estos parámetros. Para la confirmación final, se compararon los registros dentales obtenidos de la familia de Flynn. La mandíbula tenía un empaste de un compuesto poco común que se había colocado en una clínica de Reno 6 meses antes de su desaparición. La coincidencia era completa. Después, solo quedaba esperar los resultados de la prueba de ADN. 3 semanas más tarde, una vez finalizado el análisis, el departamento recibió una notificación oficial. Identificación confirmada. Los restos pertenecen a un ciudadano, Chris Flynn, natural de Reno, desaparecido el 15 de mayo de 2014. El caso, que llevaba 6 años en los archivos, se reabrió inmediatamente, esta vez bajo un epígrafe diferente: asesinato con especial crueldad. Otro grupo de expertos examinó los grabados de los huesos. Se trataba de lingüistas, criptógrafos y expertos en historia de las religiones. Ninguno de ellos pudo encontrar símbolos similares en sistemas de escritura, mitologías o prácticas rituales conocidas. Uno de los asesores describió los signos como un sistema de pseudoescritura, un sistema artificial creado por alguien con su propia lógica. En el informe posterior del FBI, estos símbolos se clasificaron como objetos de semántica desconocida. El expediente del caso contenía otro detalle. La forma de los cortes mostraba que habían sido realizados lentamente, con precisión, como si el autor tuviera conocimientos profesionales, médicos o artísticos. No se encontraron restos de metal ni de pintura, por lo que se supuso que se había utilizado un cuchillo normal de acero de alta calidad. El comunicado oficial de la oficina del sheriff sonaba seco, pero estaba lleno de ansiedad. Los restos encontrados son consistentes con una muerte violenta y posible tortura. La investigación continúa. Para la familia Flynn, la noticia fue tanto la confirmación de lo peor como el final de años de suspense. La prensa reaccionó inmediatamente. Los titulares de los periódicos locales decían: "El misterio de Wolf Ridge vuelve a estar vivo". La declaración del fiscal se escuchó en los reportajes de televisión. Este ya no es un caso de un turista desaparecido, es el caso de un asesino que dejó su firma en los huesos. Cuando la policía completó la primera fase de los exámenes, la cuestión principal se hizo obvia: ¿qué significaban los símbolos y quién podría haberlos tallado? Pero la respuesta que esperaban seguía estando más allá de la comprensión humana, en lo más profundo del bosque, donde la naturaleza y el tiempo lo borran todo menos el horror. Tras la confirmación oficial de la identificación de los restos, el caso de Chris Flynn se convirtió en un asunto federal. En agosto de 2020, se enviaron fotografías de las tallas óseas a Washington, D.C., donde fueron estudiadas por lingüistas, criptógrafos e historiadores de la religión. Todos ellos supusieron inicialmente que los signos podían tener un origen cultural o ritual, pero ninguno de los sistemas de escritura conocidos tenía formas ni remotamente parecidas. El informe del Centro Nacional de Estudios Forenses afirma: los signos no son el resultado de un daño aleatorio. Tienen estructura y repetibilidad, pero no corresponden a ningún lenguaje o sistema simbólico conocido. El análisis utilizó métodos comúnmente aplicados a las inscripciones antiguas, como la clasificación informática por elementos repetidos y frecuencia de líneas. Pero el resultado fue sorprendente. Los símbolos no formaban una secuencia.
Su lógica no era lineal, sino cíclica, como si cada signo fuera un mensaje independiente y autónomo. Un experto sugirió que se trataba de un código personal creado por una persona para sus propios fines. Otro escribió en su conclusión: si se trata de un lenguaje, no es para comunicarse, sino para actuar. Entre los investigadores surgió una versión de connotación ocultista. Se sabe que en las regiones montañosas de Nevada y California había pequeñas comunidades que combinaban rituales religiosos con prácticas esotéricas. Los investigadores revisaron los archivos del sheriff de los últimos 20 años en busca de hallazgos similares: personas desaparecidas, restos con símbolos, incidentes inusuales. En varios casos antiguos encontraron referencias a campamentos abandonados en los que había signos triangulares tallados en los árboles. Sin embargo, el examen confirmó que se trataba de marcas de hacha, no de tallas deliberadas. No se encontraron coincidencias directas. La prensa local se hizo eco inmediatamente de la noticia y la policía recibió decenas de llamadas. La gente decía haber visto extraños ermitaños en los bosques, incendios nocturnos y sonidos inexplicables. Todas estas declaraciones se comprobaron, pero ninguna se confirmó. Los detectives se centraron en los testigos relacionados con la investigación inicial. Entre ellos estaba el leñador John Marsh, que había visto el todoterreno sin matrícula en un momento dado. Durante el segundo interrogatorio, recordó otro detalle. En el maletero del coche se veía un gran contenedor metálico, similar a una caja de campo. Este hecho no figuraba anteriormente en el sumario. Otro testigo, un cazador local que visitaba a menudo la zona, declaró que en el verano de 2014 se encontró con un campamento que parecía abandonado, pero el fuego aún estaba caliente. No le prestó mucha atención, pero ahora está seguro de que oyó pasos detrás de él. Los investigadores registraron sus palabras en el informe, pero no encontraron pruebas. Al mismo tiempo, el FBI invitó a expertos en análisis del comportamiento. En pocas semanas, elaboraron un perfil psicológico del presunto asesino. Decía: el autor es organizado, metódico, tiene una clara comprensión del proceso y controla el entorno. Sus acciones no son impulsivas. Los símbolos no son solo una firma, son el elemento central de un ritual que tiene un profundo significado para él. Los expertos suponen que el hombre que hizo esto conocía bien el cuerpo humano y tenía conocimientos médicos o anatómicos. La forma en que se hicieron los cortes mostraba precisión de movimientos y una falta total de prisa. Hay un detalle más en el informe sobre el comportamiento. Actúa en zonas donde se siente invisible. Su espacio es el bosque. Su método es el silencio. Los psicólogos han llamado a estos casos asesinatos controlados, cuando el autor intenta dejar un mensaje, no pruebas. No talla este mensaje para otros, sino para sí mismo, para confirmar su propio poder sobre la víctima. Mientras tanto, la investigación ha recuperado todos los contactos de Flynn, ha comprobado sus correos electrónicos, redes sociales y listas de la compra online. No se encontró nada sospechoso. Su vida parecía normal y predecible. Lo único que destacaba era su pasión por los lugares remotos donde podía fotografiar reptiles. Este rasgo le convirtió en un blanco fácil, una víctima a la que nadie vería ni oiría. Los biólogos forenses participaron en la investigación. Volvieron a examinar los restos, pero no encontraron restos de ADN no autorizado. Incluso las partículas de tierra de los huesos eran del mismo tipo que las del lugar de la desaparición, lo que significaba que el cuerpo podría haber sido traído aquí después de muerto. En septiembre, la policía recibió los resultados del análisis espectral de las micropartículas metálicas halladas en la costilla. Se trataba de restos de acero inoxidable de alta gama, aleaciones que se utilizan en instrumentos quirúrgicos y cuchillos profesionales para cortar la piel. Esto dio pie a la teoría de que el asesino podría ser un antiguo médico o taxidermista. Este detalle no llegó a la prensa,
pero se convirtió en un punto de referencia interno para los agentes. En otoño, cuando la rumorología empezó a remitir, el investigador jefe del departamento de Reno lo resumió en un memorándum. Tenemos un cuerpo, indicios y ningún entendimiento. La persona que hizo esto quería que mirásemos, pero no lo hicimos. Los símbolos grabados en los huesos seguían siendo un misterio. Solo una cosa estaba clara: no eran accidentales. Alguien los había creado con intención, fría y precisa, como si convirtiera la muerte en un lenguaje que solo ellos podían entender. En noviembre de 2020, el caso de Krish Flynn llevaba varios meses paralizado. No se podían descifrar los símbolos de los huesos, no se encontraban rastros de ADN extraño y no había sospechosos. Fue entonces cuando David Roscoe, detective de la oficina del distrito de Reno, decidió buscar en viejos archivos de desapariciones sin resolver en estados vecinos. Solo le interesaban los casos que tenían características comunes: turistas solitarios, zonas remotas y ningún móvil de robo. En la base de datos del Departamento de California, dio con un caso que se remontaba a marzo de 2011. Se trataba del hallazgo de unos restos en el Bosque Nacional de Inyo, cerca de Tioga Pass. Según la prensa local, un cazador había encontrado huesos humanos en un desfiladero cercano a un antiguo campamento minero. No se dio publicidad al caso. No se pudo establecer la causa de la muerte y los huesos llevaban al aire libre al menos varios años. Lo único que sorprendió entonces a los forenses fueron las pequeñas muescas talladas en las costillas. Se pensó que eran lesiones post-mortem, posiblemente de herramientas utilizadas para extraer la carne del animal que había devorado el cuerpo. El informe calificó este detalle de insignificante. Roscoe solicitó copias de las fotografías a los archivos de California y las comparó con el expediente del caso de Flynn. A primera vista, la coincidencia parecía fantasmal, pero tras varias horas de estudio, se dio cuenta de que algunas de las marcas tenían la misma estructura: 2 líneas cruzadas con un pequeño círculo en el centro. En ambos casos, tenían las mismas proporciones y el mismo ángulo de inclinación. El detective entregó los materiales a los antropólogos forenses, que confirmaron que la forma de los cortes, la profundidad del tallado y la naturaleza de las líneas eran las mismas. Pocos días después, un examen comparativo arrojó una conclusión oficial. Algunos de los símbolos del caso de California son idénticos a los tallados en los huesos de Krish Flynn. Otros tienen un estilo similar, como si formaran parte del mismo conjunto. Uno de los expertos escribió en su informe: cuando se ven como un sistema, estos signos funcionan como un lenguaje, donde cada símbolo es una palabra o sílaba. No estamos ante 2 casos separados, sino ante la continuación de un único proceso. Este fue el primer avance real. La policía sospechaba que se trataba de un asesino en serie que llevaba activo al menos 9 años. Para confirmarlo, oficialmente fue necesaria la participación del FBI. La Oficina Federal abrió su propia investigación y el caso de Flynn fue transferido a la Oficina de Sacramento, donde se creó un grupo de trabajo especial. Los agentes empezaron a comprobar los datos de la base de datos de turistas desaparecidos en los estados occidentales. Según estimaciones preliminares, solo en Nevada, California y Oregón han desaparecido más de 200 personas en zonas montañosas o boscosas en los últimos 15 años. La mayoría de ellas han sido encontradas, vivas o muertas, pero una veintena de casos quedaron sin resolver. Entre ellos, había varios casos sorprendentemente similares. Hombres solteros de entre 20 y 30 años, todos ellos excursionistas experimentados que desaparecían en lugares sin conexión estable y con pocos turistas. Los analistas del FBI crearon un mapa de las desapariciones. En él marcaron con marcas rojas los lugares: el lago Tahoe, el bosque de Inyo, el condado de Mono y parte de las montañas de Sierra Nevada. La línea entre estos puntos formaba un cinturón en forma de arco condicional,
un territorio que los expertos denominaron zona de silencio. En esta región llevaban desapareciendo personas desde hacía una década, sin que nadie pudiera explicar por qué. Al mismo tiempo, los investigadores del laboratorio forense empezaron a analizar los microcortes de los huesos de ambas víctimas. Resultó que la hoja utilizada para hacer los cortes tenía la misma anchura y el mismo perfil. Su forma correspondía a un tipo de herramienta poco común, un cuchillo para tallar huesos de precisión utilizado por artistas restauradores o técnicos médicos. Esta coincidencia se consideró estadísticamente improbable, por lo que los expertos concluyeron que ambos crímenes habían sido cometidos por la misma persona o por alguien que utilizaba el mismo conjunto de herramientas. Los investigadores también revisaron los materiales de identificación de la víctima del bosque de Inyo. Ni siquiera encontraron un nombre. El cuerpo estaba demasiado dañado para identificarlo. Solo había una fotografía de un fragmento de cráneo con las mismas líneas de talla que el de Flynn. Esto confirmó la hipótesis. El asesino dejaba una firma en sus víctimas. El FBI empezó a construir un perfil. Por su caligrafía y el nivel de organización de los crímenes, no era el típico asesino itinerante o fanático religioso. Era un hombre muy inteligente, con conocimientos prácticos de anatomía y experiencia en supervivencia. Sabía cómo desaparecer sin dejar rastro, no dejaba pruebas biológicas y operaba en lugares donde la policía rara vez trabaja. Un informe interno le describía como un cazador que convierte el asesinato en un ritual de observación. Mientras investigaban las desapariciones, los agentes se percataron de otra coincidencia. En la mayoría de los casos, los cadáveres o las pertenencias de las víctimas se encontraban cerca del agua, arroyos, lagos o pantanos. Este hecho daba pie a pensar que el delincuente elegía deliberadamente lugares donde el agua pudiera borrar las huellas. En la rueda de prensa, un portavoz del FBI hizo un breve comentario. Tenemos razones para creer que hay casos similares al de Flynn en varios estados. La investigación está en curso. El público no conocía los detalles, pero dentro de la agencia comprendieron que, por primera vez, era posible conectar los fragmentos individuales en un único esquema. El caso del archivo de Inyo abrió la puerta a un pasado que nadie había conectado con el presente. Y ahora, los investigadores se enfrentaban a una nueva pregunta. ¿Cuántas víctimas más esconde el bosque? Y si todo fue obra de un hombre que había permanecido invisible entre los árboles durante casi una década. En el invierno de 2020, un grupo especial del FBI, creado tras comparar los casos de Flynn y el desconocido del bosque de Inyo, empezó a formarse un perfil geográfico del asesino. Los analistas trazaron un mapa de todos los lugares donde se habían producido desapariciones y hallazgos de cadáveres en los últimos 15 años. Todos los puntos se concentraban a lo largo de un arco condicional entre el este de California y el oeste de Nevada, un área que los lugareños denominan zona de sombra. Abarcaba el bosque nacional de Inyo, parte del desierto de Mojave y las zonas montañosas al norte del Valle de la Muerte. La zona estaba casi desierta, pero densamente jalonada de viejos caminos de tierra utilizados antaño por mineros y ganaderos. La imagen era clara. El autor operaba dentro de un único espacio vasto pero familiar. Nunca salía de un radio de 80 kilómetros y siempre elegía lugares cercanos a viejas carreteras o cañones donde pudiera esconder un coche. Esta pauta demostraba que conocía bien la zona, vivía cerca y disponía de un vehículo propio capaz de circular por carreteras de montaña difíciles. Mientras los analistas trabajaban en el mapa, los forenses retomaron las pruebas físicas halladas en 2014. Durante el nuevo examen del chubasquero de Krish Flynn, se encontraron al microscopio varias fibras que antes habían pasado desapercibidas. Se trataba de finos hilos de lana ligeramente retorcidos, de color marrón apagado y gris verdoso.
Basándose en los resultados del análisis químico del teñido, los expertos descubrieron que se habían utilizado pigmentos naturales de origen vegetal, un método típico del tejido a mano, no de la producción industrial. El material no pertenecía a ningún tejido deportivo conocido. Los expertos sugirieron que estas fibras podrían haber permanecido en la chaqueta por contacto con una manta o una prenda áspera hecha a mano. Este tipo de productos suelen encontrarse en pequeñas comunidades en las que aún se utilizan métodos tradicionales de hilado, como algunas comunidades religiosas o ermitaños que viven fuera de la civilización. Este resultado llevó a los agentes a buscar más. Se pusieron en contacto con especialistas textiles que trabajan con productores locales en Nevada y California. Uno de los asesores, un artista y tejedor artesanal de Bishop, dijo que había visto varias veces a un hombre vendiendo mantas de lana con una textura inusual en los mercados de agricultores. Según él, el hombre aparecía de forma irregular, normalmente en otoño, y siempre llegaba en una vieja camioneta de color arena. No daba su nombre, hablaba poco, cogía dinero en efectivo y solía desaparecer repentinamente cuando las ventas eran escasas. El maestro recordaba otro detalle. Las mantas tenían un dibujo especial, tramas rectas que formaban esbozos que parecían triángulos, el mismo motivo geométrico que aparecía en las fotografías de los símbolos de los huesos. Esta coincidencia alertó a los agentes. A partir de la descripción del testigo, se dibujó un retrato robot. Un hombre de unos 60 años, alto, delgado, con barba espesa y ojos hundidos. Vestía sencillamente una camisa de lana, pantalones desgastados y zapatos viejos. Los registros de los guardias del mercado contienen referencias a un comerciante sin nombre que aparecía en las ferias de las ciudades de Lebanon, Bishop y Lone Pine. No permaneció en ninguna de ellas más de un día. El grupo de trabajo comprobó los registros de vehículos. Todas las viejas camionetas caqui registradas en los condados de Mono e Inyo pasaban el examen. Pero había una que llamaba la atención. Un viejo Ford de los años 70 sin propietario oficial, que había sido visto varias veces en los últimos años en caminos agrícolas. Fue visto cerca del lecho de secado del cañón Glass Mountain, donde antes se hallaron restos de antiguos ranchos. Utilizando imágenes por satélite, los analistas investigaron la zona del cañón. Una foto, tomada en la primavera de ese año, muestra un pequeño edificio con tejado metálico y varias dependencias. Parecían abandonadas, pero había una huella de coche reciente cerca de la puerta. Cerca había rastros de un pequeño huerto y una parcela cuadrada pavimentada con piedras. Era difícil ver qué había exactamente desde arriba, pero fue el primer punto de referencia real para los agentes. Se realizaron una serie de encuestas no públicas en mercados de agricultores. Varios vendedores reconocieron al hombre descrito. Uno de ellos, el propietario de una pequeña granja, dijo que el ermitaño del cañón a veces traía no solo mantas, sino también artículos de madera toscamente tallados con un cuchillo. En algunos de los objetos vio símbolos grabados que parecían signos antiguos. Cuando se le preguntó por su significado, el hombre respondió brevemente: "Son fórmulas antiguas". Esta frase se incluyó en el informe operativo y repetía casi textualmente las palabras registradas en el caso Flynn: signos que actúan como fórmulas. Esta coincidencia no podía ser casual. Tras varias semanas de comprobaciones, los agentes redujeron la búsqueda a un cañón del condado de Mono. Las imágenes mostraban restos de postes eléctricos y un viejo pozo, lo que indicaba que, efectivamente, allí había existido un rancho. Los documentos oficiales databan de mediados del siglo pasado. Los propietarios habían fallecido hacía tiempo y el territorio se consideraba abandonado. En enero, el FBI elaboró un plan de vigilancia. Los agentes recibieron la orden de actuar sin publicidad, instalar cámaras, seguir el movimiento de un coche y confirmar si alguien vivía realmente en el rancho de forma permanente. La zona era tan remota que la única forma de llegar era a través del lecho seco de un arroyo.
La operación estaba prevista para los primeros días de febrero, cuando se suponía que el tiempo se estabilizaría. Mientras tanto, los informes solo contenían una breve descripción. El probable sospechoso es un hombre mayor, aislado, experto en tejer a mano, que vive en una zona remota. Podría estar relacionado con una serie de asesinatos rituales en el oeste de Estados Unidos. Así comenzó la vigilancia que iba a confirmar que el hombre que había permanecido como una sombra en el desierto durante años existía realmente. Y tal vez aún miraba al mundo a través de la estrecha ventana de su solitaria choza. En marzo de 2021, el grupo especial del FBI que trabajaba en el caso de las marcas en los huesos inició la fase final de la operación. Durante 3 semanas, los agentes vigilaron en silencio un remoto rancho situado en un cañón del condado de Mono, al que solo se podía acceder por un estrecho camino de tierra entre las rocas. Se instalaron cámaras de vigilancia a unos cientos de metros de la casa y un puesto de observación en una cresta desde la que se dominaba toda la zona. Los primeros días confirmaron que allí vivía un hombre que coincidía plenamente con la descripción del desconocido comerciante del mercado. Salía de la cabaña por la mañana temprano para trabajar en el pequeño jardín y luego trabajaba durante horas en un banco de trabajo de madera que parecía un viejo telar. No había luz en la casa, pero por la noche parpadeaba una lámpara o una vela en el interior. Una vieja camioneta color arena estaba aparcada cerca de la casa, con la carrocería cubierta de una capa de polvo. En el asiento del copiloto se veían varias madejas de lana enrolladas. Durante la vigilancia, los agentes se percataron de un detalle extraño. Una serie de montículos de piedra se extendían a lo largo del patio trasero, cada uno de ellos de no más de medio metro de altura. Al principio, pensaron que se trataba de enterramientos de animales domésticos, pero los drones detectaron símbolos tallados en la parte superior de las piedras, los mismos que se encontraron en los huesos de las víctimas. Entonces quedó claro que no se trataba de una coincidencia, sino del lugar donde vivía y trabajaba el asesino. Cuando las pruebas fueron suficientes, la Fiscalía Federal emitió una orden de detención. La mañana del 19 de marzo fue elegida a propósito. Se preveía que el tiempo estaría despejado, lo que facilitaría las operaciones de los helicópteros. 8 agentes de la unidad especial participaron en la operación. Entraron en el cañón por 2 lados, bloqueando las posibles vías de escape. A las 6:40 de la mañana, el equipo de asalto se acercó a la puerta. Esperaban resistencia, pero el hombre que salió a su encuentro no hizo ningún movimiento. Estaba descalzo, llevaba una camisa de lana áspera y sostenía un cuenco de madera con pienso para pollos. Se llamaba Ezra Caulfield. En aquel momento tenía unos 65 años. La detención se produjo sin que se disparara un solo tiro. Durante el registro de la cabaña, los agentes encontraron un gran número de telas caseras, docenas de madejas de lana, viejos cuchillos, cuchillas y punzones de metal. En la despensa había una mesa con un libro abierto, un grueso diario encuadernado en cuero. Fue este libro el que se convirtió en la principal prueba. En él, Caulfield describía su trabajo durante décadas. Cada entrada iba acompañada de símbolos similares a los que grababa en los huesos de sus víctimas. Los llamaba fórmulas de purificación. Las páginas estaban fechadas a principios de la década de 2000. Una de ellas contenía una descripción detallada del proceso de liberación del alma mediante el signo de la costilla. Otra contenía la frase: algunas personas nacen con podredumbre. Hay que liberarlas para que no infecten la tierra. No había remordimientos en los textos, solo una fría confianza. En la cabaña también encontraron placas de madera con figuras talladas, que dijo haber hecho en memoria de los que fueron limpiados. Debajo de la casa se encontró un pequeño sótano cerrado por una pesada puerta. Dentro había una mesa de madera con accesorios metálicos,
frascos de cristal vacíos, trozos de cuerda y herramientas oxidadas. En las paredes están los mismos símbolos rayados con un cuchillo. Los expertos forenses confirmaron que algunas de las marcas de las herramientas coincidían con el tipo de daño encontrado en los huesos de Krish Flynn. Durante el interrogatorio, Caulfield no negó su implicación en los asesinatos. Según los agentes, habló con calma, incluso con cierta satisfacción altiva. Explicó que estaba curando a personas que habían perdido el contacto con la tierra. Así llamaba a los viajeros solitarios, a los que consideraba almas errantes. Los seguía por los senderos del bosque, seleccionaba a los que viajaban solos y se los llevaba. Cuando le preguntaron por Flynn, Caulfield respondió que el chico buscaba lo equivocado. Según él, llevaba varios días observándole. Le vio haciendo fotos de lagartos junto a un arroyo. Sus ojos miraban hacia abajo, dijo. Solo veía la carne, no el espíritu. Después de eso, decidió liberarle del peso de la tierra. Los expertos que estudiaron el estado mental de Caulfield concluyeron que estaba cuerdo. A pesar de sus delirios religiosos, comprendía claramente sus actos y los planeaba cuidadosamente. La investigación descubrió que llevaba más de 20 años viviendo solo, sin electricidad, comunicaciones ni ayuda de la civilización. Lo único que sacaba del cañón eran sus ropas, que vendía para comprar sal y harina. En el rancho también se encontraron varios enterramientos de animales cubiertos de piedras. Algunos de ellos contenían huesos con las mismas marcas que los restos humanos. Esto confirmó que los rituales de Caulfield eran sistemáticos, perfeccionados a lo largo de los años. En junio, un tribunal de Bishop's Stortford declaró a Ezra Caulfield culpable de una serie de asesinatos premeditados con extrema crueldad. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En su discurso, el fiscal subrayó que el acusado convirtió el sufrimiento en un lenguaje y el asesinato en un rito de iniciación. Para la familia de Krish Flynn, esta noticia fue el final de una larga espera. Su hijo, desaparecido desde hacía 6 años, figuraba por fin entre las personas encontradas. Sus restos fueron enterrados de nuevo en Reno. Linda Flynn declaró a los periodistas que la verdad es amarga, pero es mejor que nada. Cuando los agentes abandonaron el cañón, los símbolos tallados por la mano de Caulfield permanecieron en las piedras durante mucho tiempo, sin que la lluvia o el viento los borraran. E incluso después de que se despejara la zona, los lugareños decían que por la noche podían oír el suave crujido de un telar, como si alguien siguiera trabajando en el silencio del desierto.